Capítulo 12. Antes de empezar la campaña, Rostov recibió una carta de sus padres en la que explicaba brevemente la enfermedad de Natasha y la ruptura con el príncipe Andrés, que atribuían al hecho de haberle rechazado Natasha. Le pedían otra vez que abandonara el servicio de las armas y regresara a su casa. Nicolás, después de recibir aquella carta, ni siquiera intentó obtener una licencia o solicitar el retiro, sino que escribió a sus padres diciéndoles que lamentaba mucho la enfermedad de Natasha y la ruptura con su prometido y les aseguraba que haría todo lo posible para satisfacer sus deseos. Escribió particularmente a Sonia: adorada amiga de mi alma, nada, aparte del honor, podría retenerme aquí, pero ahora, antes de comenzar las hostilidades, me creería descalificado, no solo ante mis amigos, sino a mis propios ojos, si prefiriera mi felicidad al deber y al amor a la patria. Sin embargo, esta es la última separación. Ten por seguro que después de la guerra, si vivo y todavía me quieres, lo dejaré todo y correré a tu lado para estrecharte para siempre, más sobre mi pecho enamorado. En efecto, únicamente el comienzo de la campaña podía retener a Rostov e impedirle casarse con Sonia, como había prometido. El otoño en Otradoñe, con las cacerías, y el invierno con las fiestas de Navidad y el amor de Sonia, le habían ofrecido la perspectiva del dulce bienestar de un gentilhombre y de una calma que antes no conocía, pero que ahora le atraía poderosamente. Una mujer dulce, hijos, una buena jauría de perros corredores y 10 o 12 parejas de lebreles, las faenas del campo, los vecinos, una parte activa en las funciones que corresponden a la nobleza, pensaba. No obstante, ahora había guerra y era preciso permanecer en el regimiento, y aunque aquella perspectiva no le gustara, Nicolás Rostov, por su carácter, estaba satisfecho de la vida que llevaba en el regimiento y sabía hacérsela agradable. A su regreso del disfrute de la licencia, recibido con alegría por sus compañeros, Nicolás había sido enviado a la remonta, a la pequeña Rusia, y volvió de allí con magníficos caballos, que lo enorgullecían y que le valieron el elogio de sus jefes. Durante la ausencia había sido ascendido a capitán, y cuando el regimiento fue puesto en pie de guerra con sus cuadros completos, recibió el mando de su antiguo escuadrón. La campaña empezaba, el regimiento era enviado a Polonia y allí se cobraba doble soldada. Llegaban oficiales nuevos, hombres nuevos y más caballos, y esta impresión excitante y alegre que suele acompañar los comienzos de la guerra los tenía contento a todos. Rostov, satisfecho de su ventajosa situación en aquel regimiento, se entregaba totalmente a los placeres del servicio militar, convencido no obstante de que tarde o temprano llegaría la hora en que se vería precisado abandonarlo. Las tropas se alejaron de Vilna por diversas causas complicadas, de Estado, de política y de táctica. Cada retroceso iba acompañado en el Estado Mayor con un complicado juego de intereses, de proyectos y de pasiones. Para los húsares del regimiento de Pavlograd, toda aquella marcha hacia atrás, en el mejor momento del verano, con provisiones abundantes, era la cosa más sencilla y más divertida del mundo. Angustiarse, discutir, criticar aquello, tan solo se podía hacer en el cuartel general, pero en el corazón del ejército nadie se preguntaba el porqué de aquella retirada. Si la lamentaban era únicamente porque se veían precisados a abandonar a sus alojamientos después de haberse habituado a ellos, o porque tenían que separarse de una mujer bonita. Si a alguien le pasaba por la mente la idea de que las cosas iban mal, entonces, como corresponde a un militar valiente, procuraba mostrarse alegre y no pensar más en la marcha general de los asuntos. Al principio se pasaba el tiempo de una manera muy divertida cerca de Vilna. Todo se iba a entrabar relaciones con los propietarios polacos, en asistir a las revistas del emperador y otros jefes importantes. Después llegó la orden de retroceder hacia Sventsyany y de destruir todas las provisiones que no pudieran llevarse las tropas consigo. Sventsyany era memorable por los húsares porque era el campo de los borrachos, como todo el ejército lo llamaba. Allí hubo muchas quejas contra los soldados que se aprovecharon de la orden de tomar provisiones de la casa de campo para llevarse los caballos, los coches y las alfombras de los hacendados polacos. Rostov se acordaba de Sventsyany porque el día que entraron en aquel pueblo había arrestado a un sargento y no había podido nada con todos los soldados de su escuadrón, borrachos que a escondidas se habían llevado 5 barriles de cerveza. Desde Sventsyany retrocedieron poco a poco hasta Drissa y desde Drissa se fueron retirando hasta llegar casi a las fronteras rusas.
El 13 de julio, los húsares de Pavlograd intervinieron por primera vez en una acción seria. El día 12, durante la noche víspera de la batalla, había descargado una fuerte tempestad y una intensa granizada había caído sobre los campos. El verano de 1812 fue en general muy tempestuoso. 2 escuadrones del regimiento de Pavlograd vivaquearon en los campos de cebada, pisoteados por el ganado y los caballos. Llovía cántaros y Rostov, con un joven oficial, Ilin, al cual protegía, hallábase sentado bajo un cobertizo construido a toda prisa. Un oficial de su regimiento, con un bigote enorme que volvía del cuartel del Estado Mayor y al cual la lluvia había sorprendido por el camino, se acercó a Rostov. «Conde, vengo del cuartel del Estado Mayor. ¿Ha oído usted hablar del acto heroico de Rayeski?» Y el oficial explicó los detalles de la batalla de Saltanovka que había oído durante su permanencia en el cuartel. Rostov, levantándose el cuello del capote para prevenirse de la lluvia que seguía cayendo a raudales, fumaba su pipi sin prestar ninguna atención a las palabras del oficial, miraba de vez en cuando a Ilin que estaba a su lado. Este oficial, un muchacho de 16 años, llegado hacía poco al regimiento, era para Rostov lo mismo que él había sido para Denisov 7 años antes. Ilin procuraba imitar en todo a Rostov y estaba enamorado de él como de una mujer. El oficial del bigote enorme, Stringy, explicaba enfáticamente que aquel día de Saltanovka era el de las Termópilas rusas y que el general Rayeski había realizado un acto digno de la antigüedad. Strinsky decía que Rayeski había conducido bajo un fuego grañado a sus 2 hijos a la llanura y se había lanzado al ataque llevándolos a su lado. Rostov escuchaba el relato y no solamente no decía nada para excitar el entusiasmo de Strinsky, sino que, por el contrario, adoptaba la actitud de un hombre que estuviera avergonzado de lo que oía a pesar de que no tuviera el propósito de hacer ninguna objeción. Rostov, después de las campañas de Austerlitz en 1807, sabía por experiencia propia que cuando se cuentan aventuras siempre se miente, igual que mentía él cuando contaba las suyas. Por otra parte, tenía bastante experiencia para saber que en la guerra nunca ocurren las cosas de la manera que nos las imaginamos, y mucho menos de la manera como nos las explican. Es por esto que el relato de Strinsky le disgustaba, como le disgustaba el mismo Strinsky, que, con su bigote y siguiendo su costumbre, se acercaba mucho a la cara de su interlocutor, empujándola hacia el interior de la barraca, demasiado estrecha. Rostov lo miraba en silencio. En primer lugar, sobre la esclusa debía haber tanta agitación y tanta confusión que, aunque Rayeski haya llevado a sus 2 hijos, nadie, aparte de una docena de hombres que pudieran hallarse cerca de él, ha podido darse cuenta, pensaba Rostov. Los demás no podían ver de qué modo ni con quién se dirigía Rayeski hacia la llanura al salir de la esclusa. Incluso ni los mismos que hayan podido verlo pueden sentirse muy entusiasmados, porque ¿qué interés ha de tener por los sentimientos tiernos paternales de Rayeski si lo que ha debido de preocuparles más era el modo de salvarse ellos? Además de la toma o de la pérdida de la esclusa de Saltanovka, no dependía la suerte de la patria como pasó en las Termópilas. ¿Por qué este sacrificio, pues? ¿Por qué había de mezclar a sus hijos en la guerra? Yo no solamente no llevaría a Petya ni a Ilin, este muchacho que no es nada mío, porque es tan bueno, sino que procuraría dejarlos en un sitio seguro. Seguía escuchando a Stingy, pero no expresaba sus pensamientos. Su experiencia no se lo impedía. Sabía que aquel relato contribuía a la gloria del ejército ruso y que por aquella razón no debía dudar de él. Y esto es lo que hacía. Vaya, no puedo más, dijo Ilin, dándose cuenta de que la narración de Stringy enojaba a Rostov. Estoy completamente empapado. Voy a buscar un sitio donde no llueva, aunque me parece que ahora ya no llueve tanto. Ilin salió y Stringy se fue. Al cabo de 5 minutos, Ilin, chapoteando por el barrio, corrió hacia la barraca. ¡Hurra! ¡Corramos, Rostov! Ya lo he encontrado. A 200 pasos de aquí hay una posada. Los nuestros están allí. María Enrikovna también está. María Enrikovna era la mujer del médico del regimiento. Era una gentil alemana con la cual el doctor se había casado en Polonia. El médico
sea porque no tenía recursos, o sea porque durante los primeros tiempos no quería separarse de su joven esposa, la hacía ir con él detrás del regimiento, y los celos del doctor eran el tema habitual de las burlas de los oficiales húsares. Rostov se echó el capote sobre los hombros y, llamando a la brusca, le ordenó que llevara sus cosas a la posada. Después, acompañado de Ivan, anduvo por el bar, bajo la lluvia que empezaba a menguar, en la oscuridad de la noche, rasgada de vez en cuando por relámpagos lejanos. ¿Dónde estás, Rostov? Aquí. ¿Has visto este relámpago? Capítulo 14. En la posada frente a la cual se hallaba estacionado el carruaje del doctor se habían reunido ya 5 oficiales. María Enrikovna, una alemana regordeta y rubia, en camisa y gorro de dormir, estaba sentada en un amplio banco del rincón de enfrente. Su marido, el doctor, dormía detrás de ella. Ivan y Rostov fueron recibidos con exclamaciones de alegría y grandes risotadas. «Veo que estáis muy alegres aquí», dijo Rostov, riendo también. «¿Y por qué no venís más pronto? Pero, por Dios, estáis chorreando, agua por todas partes. No nos ensuciéis el salón, y sobre todo no ensuciéis los vestidos de María Enrikovna». Y los dos procuraron encontrar un rincón donde, sin herir el pudor de María Enrikovna, pudiesen cambiarse la ropa mojada. Quisieron ocultarse detrás de una cortina, pero aquel rincón estaba ocupado por 3 oficiales que jugaban a las cartas a la luz de una vela encendida encima de una caja vacía, y no quisieron apartarse de allí por nada del mundo. María Enrikovna les ofreció sus faldas, y detrás de aquella pantalla improvisada, Rostov e Irin, ayudados por la brusca que les dejó ropa seca, se quitaron rápidamente los vestidos mojados y se pusieron otros. Encendieron una estufa medio estropeada. Alguien había encontrado un madero, lo pusieron encima de 2 sillas, lo cubrieron con una manta, se hicieron traer un pequeño samóvar y media botella de ron, invitando a María Enrikovna a que hiciera los honores de la mesa, todos se agruparon a su alrededor. Uno le ofrecía un pañuelo limpio para secarse las manos, otro le echaba su capote sobre los hombros para preservarla de la humedad, y un tercero tapaba la ventana con la capa para que no entre el viento. Uno se puso a aventar las moscas de la cara del doctor para que pudiera seguir durmiendo tranquilamente. «Dejadlo», decía María Enrikovna, sonriendo tímidamente, con una sonrisa feliz. «No es necesario que os toméis esa molestia, porque después de haber pasado la noche en vela no es fácil que se despierte». «Imposible, María Enrikovna, hemos de ser buenos con el doctor, así se compadecerá un poco de nosotros cuando tenga que cortarnos una pierna o un brazo». En la posada no había más que 3 vasos. El agua estaba tan sucia que no había manera de saber si el té era fuerte o no. El samóvar era únicamente de 6 tazas. Sin embargo, resultaba muy agradable recibir el vaso de la mano gordezuela, de uñas cortas y no muy limpias, de María Enrikovna. Aquella noche parecía que todos los oficiales estuvieran enamorados de ella, y en efecto lo estaban, incluso los oficiales que jugaban a las cartas detrás de la cortina. Dejaron el juego y fueron a sentarse alrededor del samóvar, atraídos por el interés general del friteo con María Enrikovna, que, al verse rodeada de aquella colección de jóvenes tan distinguidos, se esponjaba de felicidad, aunque quería disimularlo, presa de miedo a cada movimiento de su marido dormido. No había más que una cucharilla, el azúcar era abundante, pero no tenían tiempo de dejarlo disolver, y por eso se decidió que María Enrikovna fuese removiendo una después de otra las tazas de cada uno. Rostov vertió un poco de ron en la taza que acababan de darle y pidió a María Enrikovna que le removiera el azúcar. «Pero si usted lo toma sin azúcar», dijo ella, sonriendo como si sus palabras y sus acciones estuvieran provistas de doble sentido. «No necesito azúcar, me basta con que usted remueva mi té con su manecita». María Enrikovna accedió y se puso a buscar la cucharilla que alguien había tomado. «Hágalo usted con el dedito, María Enrikovna. Está demasiado caliente», repuso ella, ruborizándose satisfecha. Irin tomó un cubo, echó un poco de ron y se acercó a María Enrikovna pidiéndole que removiera con el dedo. «Esta es mi taza», dijo. «Meta usted el dedo en ella y me lo beberé todo». Cuando el samóvar estuvo vacío, Rostov tomó la baraja y propuso a María Enrikovna jugar a los reyes. Sorteáronse los oficiales para ver quién haría pareja con ella. Rostov propuso, y la proposición fue admitida, que el que fuera rey tendría derecho a besar la mano de María Enrikovna, y que el que perdiera habría de preparar el samóvar para cuando el doctor se despertara. «¿Y si es rey María Enrikovna?», preguntó Irin. «Ella siempre es reina y sus órdenes son ley».
Empezó el juego, de pronto la cabeza despeinada del doctor apareció detrás de María Enricovna. Hacía un momento que se había despertado. Escuchaba lo que decían y evidentemente la cosa no la divertía ni le hacía ninguna gracia. Había en sus rasgos una expresión astuta de fatiga y hastío. Sin saludar a los oficiales, se rascó la cabeza y pidió permiso para salir porque lo habían embotellado, así que estuvo fuera. Todos los oficiales se echaron a reír y María Enricovna se sonrojó hasta las orejas. Esto le hizo aún más atractiva a los ojos de todos. Cuando el doctor volvió a entrar, le dijo a su mujer que había abandonado su alegre sonrisa y que lo miraba asustada, esperando sus órdenes, que la lluvia había cesado, ya que era preciso ir a dormir al coche porque si no lo hacían así, se exponían a que se lo quitasen todo. Enviaré un asistente o dos, dijo Rostov dirigiéndose al doctor. Vigilaré yo mismo, añadió Ilin. No, señores, ustedes han dormido y yo hace 2 noches que no pego los ojos, replicó el doctor. Y se sentó malhumorado al lado de su mujer esperando que terminase la partida. Al ver la cara hoja del doctor que miraba a su esposa de reojo, los oficiales se pusieron aún más alegres hasta el extremo de que algunos no pudieron contener la risa y se vieron precisados a buscar un pretexto para justificar su hilaridad. Cuando el doctor se fue con su mujer y se instaló con ella en el carruaje, los oficiales se acostaron en la posada, tapándose con sus capas mojadas. Tardaron mucho rato en dormirse, tan pronto se ponían a hablar entre ellos, recordando la gravedad del doctor y la alegría de su mujer, cómo se iban a la puerta y contaban lo que pasaba dentro del carruaje. Rostov se envolvió la cabeza procurando dormir, pero sus reflexiones lo desvelaban. Las conversaciones se habían animado y se oían 2 nuevos estallidos de risa, sin causa, alegres ni infantiles. Capítulo 14. A las 3 de la madrugada, cuando todavía no dormía nadie, se presentó un sargento con la orden de salir inmediatamente hacia la aldea de Ostrovna. Sin dejar de hablar ni de reír, los oficiales se vistieron precipitadamente. Prepararon de nuevo el samóvar con agua sucia, pero Rostov, sin esperar el té, marchó a su escuadrón. Empezaba a amanecer, la lluvia había cesado y las nubes se dispersaban. Hacía humedad y frío, sobre todo con el contacto de los vestidos a medio secar. Al salir de la posada, Rostov e Ilin, a la luz indecisa del alba, echaron una ojeada al interior del coche del doctor que aún goteaba de agua de la lluvia. Por debajo de la cortina delantera se veían las piernas del médico y al fondo, sobre un almohadón, un gorro de dormir de mujer. A fe que es bonita, ¿verdad?, dijo Rostov a Ilin. Una delicia, replicó Ilin con la gravedad de sus 16 años. Media hora después, el escuadrón correctamente formado se hallaba en la carretera. Se oía la voz del comandante. A caballo. Los soldados se persignaron y se encaramaron en las monturas. Rostov, colocándose delante, ordenó: marchen. Y los húsares en formación de 4, con ruido de herraduras sobre la carretera húmeda, chocar de sables y rumor de conversaciones en voz baja, se pusieron en camino por la amplia carretera bordeada de álamos, siguiendo a los infantes y a la artillería que se habían adelantado. Las nubes, de un azul morado, empurpurábanse bajo los primeros rayos del sol, de un azul y eran barridas rápidamente por la brisa matinal. Se iba haciendo de día. Distinguíanse claramente, todavía relucientes de la lluvia de la noche, las hierbas que bordean siempre los caminos vecinales, las ramas de los árboles, todavía muy mojadas, eran mecidas por el vientecillo y goteaban agua clara. Las caras de los soldados iban dibujando poco a poco en la claridad del amanecer. Rostov seguía marchando entre las 2 hileras de álamos, llevando a su lado a Ilin. En campaña le ha permitido montar un caballo cosaco en vez de uno de reglamento. Buen conocedor y aficionado, Rostov se había procurado un magnífico caballo de Don, alto y de buena estampa, que no ponía rival en el escuadrón. Para Rostov era un placer montar aquel caballo. Iba pensando en el animal, en el amanecer y en la mujer del doctor. Ni una sola vez pensó en el peligro que le esperaba. En otras ocasiones, cuando Rostov iba al ataque, tenía miedo. Ahora no tenía miedo, no porque se hubiera habituado al fuego, ya que un hombre jamás puede habituarse al peligro. Se había acostumbrado a pensar en todo cuando iba al ataque, excepto en aquello que parecía lo más esencial, el peligro inminente.
A pesar de sus esfuerzos y de lo mucho que contenía su cobardía en los primeros tiempos de servicio militar, no podía dominarse, pero con los años había aprendido a ser dueño de sí mismo. Ahora iba al lado de Irving, entre los álamos, con un aire tranquilo y despreocupado como si fuera de paseo. De vez en cuando arrancaba las hojas de las ramas que se le ponían al alcance de la mano, otras veces acariciaba el flanco del caballo y otras veces, sin volverse, alargaba su pipa al húsar que lo seguía para que se la llenase. Le daba pena mirar la cara de Irving, que hablaba mucho y estaba quieto. Conocía por propia experiencia que el estado de ánimo, de espera y de miedo de morir en que se hallaba Irving, y sabía que únicamente el tiempo podía curarlo de aquel mal. Cuando el sol apareció en el cielo puro a través de las nubes, el viento se calmó como si no quisiera estropear aquella hermosa mañana de verano después de la tempestad. Aún caían algunas gotas, pero completamente aplomadas, y todo se iba calmando. El sol se levantó enteramente sobre el horizonte y desapareció detrás de una nube larga y estrecha. Al cabo de unos instantes, rompiendo los bordes de la nube, apareció de nuevo todavía más claro por encima de aquella más oscura. Todo se aclaraba y brillaba con aquella claridad como si quisieran saludarla. Se oyeron algunos cañonazos. Rostov no tuvo tiempo de reflexionar ni de calcular la distancia de aquellos cañonazos porque el ayudante de campo del conde Osterman Tolstoy llegó al galope con la orden de avanzar al trote por la carretera. El ayudante venía de Vitebsk. El escuadrón pasó delante de la infantería y de las baterías que, apresurándose también, bajaba de la colina, y después de atravesar un pueblo desierto abandonado por sus habitantes, escaló otra vez la montaña. Los caballos empezaban a cubrirse de sudor y las caras de los hombres estaban encendidas. ¡Alto, en línea!, ordenó el jefe. A la izquierda, marchen. Los húsares pasaron al flanco izquierdo de la posición y se situaron detrás de los ulanos que se encontraban en primera línea. A la derecha había una compacta columna de infantería, era la reserva. Más allá, en lo alto de la montaña, se veían los cañones rusos, en el aire puro, bajo una luz oblicua y clara, recortados en el horizonte. Más lejos se veía otra colina con los cañones enemigos. Del valle ascendía el rumor de los soldados rusos que habían comenzado la batalla y se tiroteaban alegremente con el enemigo. Aquellos ruidos que Rostov no había oído de mucho tiempo atrás lo animaron como si fuera una música divertida. Ta, 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 ta. Oíanse muchos tiros, tan pronto simultáneamente como uno después de otros. Luego volvía a quedar todo en silencio y de pronto otra vez hubiera dicho que alguien andaba pisando unos petardos para hacerlos estallar. Los húsares permanecieron cerca de una hora en el mismo sitio. El cañoneo empezó. El conde Osterman pasó con su séquito por detrás del escuadrón, habló con el comandante del regimiento y se dirigió hacia la montaña donde se hallaban emplazados los cañones. Después de haberse marchado, Osterman se dio la orden a los ulanos en columna, ataque. La infantería se abrió para dejar pasar a la caballería. Los ulanos, reteniendo las picas vacilantes, bajaron la colina al trote cargando contra la caballería francesa que aparecía por la izquierda. En cuanto los ulanos se hallaron en el valle, los húsares recibieron la orden de acercarse al montículo para cubrir la batería. Mientras los húsares se colocaban en el lugar de los ulanos, silbaban balas lejanas, sin llegar no obstante a la línea. Aquel ruido que Rostov no había oído desde hacía muchísimo tiempo lo alegraba y lo excitaba aún más que los cañonazos. Se levantaba sobre los estribos y examinaba el campo de batalla que se descubría desde la montaña y participaba con toda su alma en los movimientos de los ulanos. En medio de Romareda se produjo una colisión y 5 minutos después los ulanos galopaban en dirección al lugar de donde habían salido, pero dirigiéndose hacia la izquierda. Entre los ulanos, montados en caballos rojos, y detrás de ellos se veía la gran masa del uniforme azul de los dragones franceses montados en caballos grises. Capítulo 15. Rostov, con su penetrante mirada de cazador, fue uno de los primeros en darse cuenta de que aquellos dragones franceses perseguían a los ulanos rusos. Estos, cuyas filas habían sido rotas y los dragones que los perseguían se acercaban cada vez más, se podía ver bien cómo aquellos hombres que parecían pequeños al pie del montículo se embestían, se atacaban ferozmente y agitaban los brazos y los sables. Rostov miraba lo que ocurría delante de él como si estuviera presenciando una cacería. Comprendía que si en aquel momento se lanzaba con los húsares sobre los dragones franceses, estos no resistirían, pero había de hacerlo enseguida, inmediatamente, porque de lo contrario sería demasiado tarde.
Miró a su alrededor, el capitán estaba cerca y tampoco quitaba los ojos de la caballería que luchaba allá abajo. Andrés Sebastianich, dijo Nicolás Rostov, podríamos aplastarlos. Sería un buen golpe, efectivamente. ¿Vamos a intentarlo? Rostov, sin escuchar apenas las palabras del capitán, espolió el caballo y se puso al frente del escuadrón. No había tenido tiempo siquiera de dar la orden, cuando todo el escuadrón, que pensaba lo mismo, se movió detrás de él. Rostov no sabía cómo ni por qué hacía aquello. Obraba igual que en una cacería, sin reflexionar, sin calcular. Veía que los dragones estaban cerca, que corrían y que estaban desorganizados. Sabía que no resistirían. Estaba seguro de que aquel momento era único, que no volvería a presentarse si no lo aprovechaban. Las balas silbaban a su alrededor, tan excitantes, el caballo piafaba con tanta impaciencia que él no podía contener. Aflojó la brida, dio la orden y al mismo tiempo sintió detrás la trepidación del escuadrón lanzado al trote. Empezaba a bajar hacia la llanura, pero apenas había avanzado unos cuantos pasos cuando involuntariamente el trote del regimiento se transformó en un galope que iba creciendo a medida que se aproximaban a los ulanos y a los dragones franceses que los perseguían. Los dragones estaban muy cerca. Los que iban a la cabeza tan pronto se dieron cuenta de la presencia de los húsares, volvieron grupas. Los que estaban detrás se contuvieron. Rostov, con el mismo sentimiento que experimentara al cortar el camino al lobo, dejó flotando la brida de su caballo, del Don, y corrió para cortar la retirada a los dragones franceses que habían perdido la formación. Un ulano se detuvo, un soldado de infantería se apartó para que no lo aplastaran. Un caballo sin jinete huía entre los húsares. Casi todos los dragones franceses huían. Rostov escogió uno que montaba un caballo pardo y se puso a perseguirlo. Chocó con una mata. El caballo saltó por encima y Nicolás, sosteniéndose a duras penas sobre la silla, atacó. Al cabo de un momento el enemigo que había escogido, aquel francés, probablemente un oficial a juzgar por el uniforme, galopaba echado sobre su caballo, al que estimulaba con el sable. Un instante después, el caballo de Rostov embistió con el pecho la grupa del caballo del oficial francés y casi lo derribó. En aquel momento, Rostov, sin saber lo que hacía, levantó el sable e hirió al oficial enemigo. Toda la animación de Rostov desapareció de repente. El oficial cayó, no tanto a consecuencia del sablazo que lo había tocado de refilón por encima del codo, como por el choque del caballo y el miedo. Rostov buscó con la mirada a su enemigo para ver a quién había vencido. El oficial francés iba dando saltos con un pie en tierra y otro en el estribo, cerraba los ojos esperando a cada momento recibir otro golpe y abriéndolos de nuevo con una expresión de horror indecible miraba a Rostov de arriba abajo. Con su cara pálida, joven, con un hoyuelo en la barba, los ojos azules y cubiertos de barro, no producían impresión de un hombre en el campo de batalla, de un enemigo, sino de un hombre a quien se puede encontrar normalmente en un salón. Antes de que Rostov hubiera decidido lo que tenía que hacer, el oficial le gritó: «Me rindo». Intentaba desenganchar el pie del estribo, pero no podía y miraba a su vencedor con ojos asustados. Los húsares que acudieron corriendo les desengancharon el pie y lo restablecieron en la silla. Los húsares se batían en muchos lugares con los dragones. Uno de estos, herido, con la cara llena de sangre, no soltaba su caballo. Otro, encaramado en la grupa del caballo de un húsar, luchaba con las manos. Un tercero se acomodaba en la silla sostenido por un húsar. La infantería francesa acudió disparando sus armas. Los húsares se retiraron precipitadamente llevándose a los prisioneros. Rostov siguió a los demás con el corazón embargado por un sentimiento inexplicable, algo vago, confuso, que no podía explicarse. Se había despertado en él con la captura de aquel oficial y con el golpe que le había dado. El conde Osterman-Tolstoy encontró a los húsares que regresaban, llamó a Rostov, le dio las gracias y dijo que comunicaría al emperador su acto de heroísmo y que pediría para él la cruz de San Jorge. Cuando Rostov fue llamado a la presencia del conde Osterman, se acordó de que había efectuado aquel ataque sin que se lo hubieran ordenado y creyó que el jefe lo llamaba para reprochárselo. Por esto, las palabras halagadoras de Osterman y la promesa de una recompensa deberían haberle sorprendido más alegremente todavía, pero aquel mismo sentimiento vago e inconcreto le torturaba moralmente. «¿Qué es eso que me atormenta?», se preguntó al alejarse del puesto de general. «¿Por qué pienso en Evelyn? No. Está sano y salvo. ¿He hecho algo vergonzoso? No.
Esto tampoco. Sin embargo, sus sentimientos le atormentaban como un remordimiento. Sí, sí, murmuró. Aquel pequeño oficial con su hoyuelo en la barba no debía de caer el sable sobre su cabeza. Miró a los prisioneros que conducían los húsares y los siguió para ver si entre ellos estaba su francés. Con su uniforme maltrecho, iba montado en el caballo de un húsar y miraba con inquietud a su alrededor. La herida del brazo no tenía ninguna importancia. Simuló una sonrisa a Rostov y con la mano le hizo un saludo. Rostov se sintió feliz y cohibido. Durante todo aquel día y el siguiente, los amigos y compañeros de Rostov observaron que no estaba malhumorado ni disgustado, pero que a pesar de todo permanecía silencioso, pensativo y concentrado. Bebía sin alegría, procuraba estar solo y era presa de interminables preocupaciones. Rostov no podía dejar de pensar en su acto brillante que, con gran extrañeza por su parte, le valía la cruz de San Jorge y hasta la reputación de héroe, y encontraba en todo ello algo que no podía comprender de ninguna manera. Así pues, todavía son más cobardes que nosotros. ¿Es esto lo que llaman heroísmo? ¿He hecho esto por la patria? ¿Y él qué culpa tiene con sus hoyuelos en la barba y sus ojos azules? Creía que iba a matarlo. ¿Y por qué había de matarlo? La mano me temblaba y me dan la cruz de San Jorge. No comprendo nada. No podía darse exactamente cuenta de lo que tanto le agitaba, como ocurre muy a menudo en el servicio militar. La rueda de la fortuna giraba a su favor. Después de la acción de Ostrovna fue ascendido, le dieron el mando de un batallón de húsares y cada vez que hacía falta un oficial valiente para alguna misión, lo llamaban a él. Capítulo 16. Al recibir la noticia de la enfermedad de Natacha, la condesa, que todavía estaba muy delicada y decaída, regresó a Moscú con Petia y toda la servidumbre, y los Rostov se fueron de casa de María Dmitrievna y se instalaron en su residencia de la capital. La enfermedad de Natacha era tan grave que, por suerte de ella y de sus padres, el pensamiento de aquello que era la causa de su mal, la ruptura con su prometido, quedó relegado a segundo término. Estaba tan enferma que era imposible pensar que tuviese la culpa de lo que había ocurrido. No comía, no dormía, adelgazaba rápidamente, tosía y, como dejaba entender, el médico estaba verdaderamente en peligro. No se podía pensar más que en cuidarla. Los doctores acudían a ver a Natalia separadamente y en consulta. Hablaban mucho en francés, en alemán y en latín. Se juzgaban muy severamente el uno al otro y dictaban las disposiciones más diversas referentes a todas las enfermedades que conocían, pero a ninguno de ellos se le ocurrió pensar que podía no conocer el mal que aquejaba a Natalia, de la misma manera que no pueden conocer ni una sola de las enfermedades de los hombres, puesto que cada uno tiene su enfermedad particular, nueva, complicada. Que la medicina no conoce. No hay enfermedades del pecho, del hígado, de la piel, del corazón y de los nervios catalogadas por la medicina, sino dolencias que resultan de una multitud de combinaciones de las afecciones de muchos órganos. Esta sencilla idea no se les podía ocurrir a los médicos, de la misma manera que un brujo no le puede pasar por la cabeza el pensamiento de que no tiene poder para embrujar a nadie, porque su misión es curar, porque cobran para ello y porque para llegar a este resultado han gastado los mejores años de su vida. Pero principalmente no podía pasar esta idea por la mente de los doctores porque veían que eran absolutamente necesarios y en efecto lo eran. A toda la familia Rostov eran útiles, no porque obligasen a la enferma a ingerir sus ingredientes, la mayoría de los cuales eran perjudiciales, aunque el peligro en este caso era poco sensible porque se lo suministraban a pequeñas dosis, sino que eran muy útiles, necesarios e indispensables. Es por esto que siempre habrá brujos, curanderos y visionarios, homeópatas y alópatas. Los médicos que asistían a Natalia satisfacían aquella necesidad eterna humana de esperar una mejoría, aquella necesidad de simpatía y de atenciones que experimentan los hombres durante el sufrimiento, satisfacían aquella necesidad eterna humana que se observa en el niño en su forma primitiva, restregarse el lugar que le duele. El niño se hace daño y corre enseguida a los brazos de su madre o de su aya para que lo abracen, para que lo acaricien, para que les restreguen el lugar donde ha recibido el golpe.
El niño no puede creer que las personas más fuertes y más inteligentes que él no posean el remedio que le ha de curar y la esperanza del alivio, la expresión de la compasión de la madre mientras le frota el lugar dolorido, lo consuelan. Los doctores le eran necesarios a Natacha porque la mimaban y le frotaban el mal, asegurándole que enseguida desaparecería si el cochero iba a la farmacia y por un rublo y 70 copec le traía unos sellos y unas píldoras en una cajita muy bonita, y si la enferma se tomaba aquellos sellos con agua hervida cada 2 horas con regularidad. ¿Qué podían hacer Sonia, el conde y la condesa? Hubieran tenido que permanecer cruzados de brazos sin aquellas píldoras cada 2 horas, sin aquellas bebidas calientes, sin aquellas alas de gallina y sin todos aquellos detalles prescritos por el doctor cuya observancia ocupa y consuela a las personas que rodean al enfermo. ¿Cómo hubiera podido el conde soportar la enfermedad de su hija preferida si no hubiese sabido que le costaba miles de rublos y que estaba dispuesto a gastar lo que fuera preciso para curarla, si no hubiera sabido que en el caso de una agravación podía gastar otros miles de rublos y llevarse a Natacha al extranjero para consultar a muchos médicos, si no hubiese tenido la posibilidad de explicar detalladamente que Metivier y Feller no habían entendido la enfermedad, que Fries la había entendido y que Mudrov la había explicado todavía mejor. ¿Qué habría hecho la condesa si de vez en cuando no hubiera podido pelearse con Natacha enferma porque no había observado exactamente las prescripciones del doctor? Así no te pondrás nunca buena, le decía, olvidando su dolor en su despecho. Si no obedeces al doctor y no tomas puntualmente la medicina, te expones a tener una bronconeumonía. No se puede bromear con esas cosas. Y con solo pronunciar la palabra bronconeumonía, que únicamente era incomprensible para ella, ya experimentaba un gran consuelo. ¿Qué hubiera hecho Sonia si no hubiese tenido la conciencia tranquila por haber pasado al principio 3 noches en blanco a fin de poder cumplir con exactitud las prescripciones del médico y que ahora apenas cerraba los ojos para no olvidarse de dar a la enferma las píldoras inofensivas de la cajita dorada? Incluso Natacha, a pesar de que le habían dicho que ninguna medicina la curaría, que todo era inútil, sentíase contenta de verse objeto de tantos sacrificios y obligada a tomar tantos medicamentos a horas determinadas, y hasta era una satisfacción para ella poder demostrar, descuidando la observancia de aquellas prescripciones, que no creía en la curación y que no le importaba nada la vida. El médico iba cada día, le tomaba el pulso, le examinaba la lengua y, sin dar ninguna importancia a la cara lánguida de la enferma, bromeaba con ella. En cambio, cuando salía de la habitación y la condesa lo seguía ansiosa, adoptaba una actitud seria, inclinaba la cabeza pensativamente, decía que a pesar del peligro contaba con la ciencia y con su última receta, que era preciso esperar y ver lo que ocurría, que la enfermedad era más bien moral que otra cosa, pero la condesa, procurando disimular por ella misma y por el doctor, le ponía en la mano una moneda de oro y cada vez con el corazón más tranquilo volvía al lado del enfermo. Las características de la enfermedad de Natacha consistían en comer poco, dormir mal, toser y no estar nunca alegre. El doctor decía que no se la podía dejar sin auxilios medicinales y por esto la tenía en el ambiente asfixiante de la ciudad. Aquel verano de 1812 los Rostov no se trasladaron al campo. A pesar de la gran cantidad de gotas, píldoras y sellos y de las cajas y los frascos de las cuales la señora Schoss estaba muy enamorada y hacía colección, y a pesar de la falta de la vida sana del campo, la juventud triunfó. El dolor de Natacha empezó a cubrirse con la capa de las impresiones de la existencia vivida, comenzó a dejar de ser un sufrimiento, se convirtió en pasado y Natacha fue mejorando sensiblemente. Capítulo 17. Natacha estaba más tranquila, pero no alegre. No solamente evitaba todas las ocasiones exteriores de alegría, como los bailes, los paseos, los conciertos y los teatros, sino que no reía ni una sola vez sin que en su risa no se adivinaran lágrimas. Aunque empezaba a reír, no podía cantar, y cada vez que lo intentaba en la soledad de su habitación, las lágrimas ponían un nudo en su garganta. Lágrimas de arrepentimiento, de recuerdos del pasado, de despecho por la inutilidad de todo aquello, de pena por ver perdida su juventud, que hubiera podido ser tan feliz. La risa y el canto, sobre todo, le parecían un sacrilegio por su dolor.
En la coquetería ni siquiera pensaba, no tenía ninguna necesidad de llamar la atención de nadie. Decía y sentía que todos los hombres eran para ella igual que el juglar. Natasia Ivanova, un guardián interior, le impedía con firmeza cualquier demostración de alegría. Ni siquiera tenía el interés del recuerdo de su vida, de antes, de aquella vida de muchacha sin preocupaciones y llena de esperanzas. Se acordaba especialmente y con mucha pena de los meses de otoño, la cacería, el tío, la Navidad, la pasada con Nicolás en Otornoñe. ¿Qué no hubiera dado por volver a aquellos tiempos, aunque no hubiese sido más que un solo día? Pero aquello se había acabado para siempre. El presentimiento de que aquel estado de libertad y de franqueza para todas las alegrías no había de volver jamás. No le engañaba, pero era preciso vivir. Le producía un íntimo placer pensar que no era mejor, como antes se imaginaba, sino que era peor, peor que todos. Pero esto era poco. Lo sabía y se preguntaba, ¿y después? Después no había nada. En la vida no había ninguna alegría y entre tanto la vida pasaba. Natalia se esforzaba visiblemente en no molestar a nadie, no impedía a nadie trabajar, pero para ella no necesitaba nada. Se alejaba de todos sus familiares y únicamente se sentía bien al lado de Petya. Prefería pasar el tiempo con él que con los demás y a veces en sus conversaciones con él reía. Apenas salía de casa y de todas las visitas que recibía con alguna frecuencia, tan solo una le era agradable, la de Pedro. Era imposible comportarse con mayor ternura, con mayor atención y al mismo tiempo con mayor seriedad que la que el conde de Zukov observaba con ella. Natalia sentía inconscientemente aquella ternura y es por esto que experimentaba un gran consuelo relacionándose con él. Pero Natalia no agradecía la ternura de aquel objeto. En la bondad de Pedro no notaba nada que le pareciera un esfuerzo. Era tan natural que Pedro fuera tan bueno con todo el mundo que su bondad no tenía ningún mérito. A veces Natacha se daba cuenta de que Pedro estaba cohibido y como inquieto en su presencia, sobre todo cuando quería serle agradable o cuando tenía miedo de que algo pudiera suscitar en ella recuerdos penosos. Natacha lo advertía y lo atribuía a su bondad específica y a su timidez, que según ella debía de ser la misma con todo el mundo. Después de haberle dicho aquello de que si fuera libre y joven le ofrecería su mano y su amor, con palabras dejadas caer en el momento en que ella pasaba una gran emoción, Pedro no le había vuelto a hablar de sus sentimientos y para Natacha estaba bien. Claro que aquellas palabras que entonces la habían consolado tanto habían sido pronunciadas igual que se pronuncian palabras sin sentido para consolar a un niño que llora. No porque Pedro estuviera casado, sino porque Natalia sentía entre los dos aquella resistencia de los obstáculos morales ausentes para ella en presencia de Kurágin. Nunca se le ocurrió pensar que de sus relaciones con Pedro pudiera resultar no solamente un amor por parte de ella, y mucho menos todavía por parte de él, sino ni siquiera aquella especie de amistad tierna, poética, entre el hombre y la mujer, de la cual ella había conocido algunos ejemplos. Pasado el ayuno de San Pedro, Agrafena Ivanovna Bielov, vecina de los Rostovs en el campo, fue a Moscú a visitar las reliquias. Propuso a Natalia acompañarla con sus devociones y Natalia aceptó la proposición con gusto. A pesar de que el doctor le había prohibido que saliera por las mañanas, Natalia insistió en ir y cumplió sus devociones no como lo hacían ordinariamente en la casa de los Rostov, es decir, asistiendo en su propio domicilio a sus oficios, sino como lo hacía Agrafena Ivanovna, o sea, no faltando a ninguno de los maitines, de las misas y de los rosarios durante toda una semana. La condesa estuvo muy contenta de aquel celo religioso de Natalia. En su alma, después del tratamiento medical infructuoso, esperaba que la oración aliviaría más a su hija que los medicamentos y a escondidas del médico accedió al deseo de Natalia y la confió a la señora Bielov. Agrafena Ivanovna iba cada día a despertar a Natalia a las 3 de la madrugada, pero muchos días la encontraba ya levantada. Natalia tenía miedo de perder los maitines, se levantaba presurosamente, se vestía de la manera más modesta posible, se ponía un vestido viejo y una capa apolillada y temblando de frío andaba por las calles desiertas, iluminadas por la claridad del alba. Por consejo de Agrafena Ivanovna, Natalia no hacía las devociones en su parroquia, sino en una iglesia donde, según la piadosa señora Bielov, había
un sacerdote de costumbres muy austeras y dignas. En aquella iglesia había siempre muy poca gente. Natacha y la señora Belov se situaban entre el icono de la Virgen detrás del altar de la izquierda y un sentimiento nuevo para Natacha, de humildad ante lo grande y lo incomprensible. Se apoderaba de ella en aquella hora matinal mientras miraba la imagen de la Madre de Dios, iluminada por la luz temblorosa de los cirios y por la claridad del amanecer que se filtraba por las vidrieras de colores, y escuchaba atentamente los, los melancólicos sones de la misa, procurando seguirlos y comprenderlos. Cuando le parecía comprender el sentido, sus pensamientos se unían a la oración. Cuando no lo comprendía, aún estaba más contenta porque pensaba que es imposible comprenderlo todo y que es preciso creer ciegamente y dirigirse a Dios que en aquel momento ella sentía dentro de su alma. Se persignaba, se inclinaba hasta el suelo y asustada de su dolencia suplicaba a Dios que le perdonara todos sus pecados y le hiciera la merced de curarla. Las oraciones que prefería eran las de arrepentimiento. Al regresar a su casa, muy temprano todavía, a la hora en que no se encontraban por la calle más que a los obreros que iban a su trabajo y a los porteros que barrían sus portales, cuando todo el mundo aún duerme, Natacha experimentaba el sentimiento desconocido para ella de la posibilidad de corregir sus defectos de una vida nueva, pura y feliz. Durante toda la semana este sentimiento aumentó de día en día. El placer de comulgar le parecía tan grande y tan exquisito que temía no poder llegar a aquella hora inefable. Cuando llegó el día solemne, cuando Natacha, en aquel domingo memorable para ella, con un vestido de muselina blanca, regresó de la comunión por primera vez después de muchos meses, se sintió tranquila y en paz con la vida que tenía por delante. Aquel día estuvo a verla el doctor y ordenó que siguiera tomando las mismas píldoras que había recetado 2 semanas antes. Es preciso que las tomes necesariamente por la mañana y por la noche, le dijo a la condesa, evidentemente convencido de su éxito. Hágame el favor, mantengan la regularidad. Esté tranquila, condesa, que pronto podrá cantar y volverá a divertirse como antes. El último medicamento ha reanimado mucho, muchísimo, y tomando muy satisfecho la moneda de oro que la condesa deslizaba en sus manos, añadió, se encuentra muy bien. Para atraer a la suerte, la condesa se miró las uñas y escupió, y al cabo de un rato entró en la sala con la cara radiante.